Una jornada con muchos invitados. Darío Barriera, ya lo conocen, saben que está con nosotros en este espacio que es Rosario en una historia, y hoy le acompaña Fernando Vital y vamos a hablar del hundimiento del Belgrano. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos, ¿eh? Un placer recibirlos. Bueno, repasamos esta fecha difícil, 2 de mayo de 1982, tiene que ver con nuestra historia y el crucero General Belgrano, que fue herido por un submarino británico. Bueno, ayúdennos a repasar un poco y contanos cuál ha sido tu vínculo con el hundimiento del Belgrano. Me decías que tenía que ver con justamente los rescates. Sí, bueno, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, esto empieza para mí con el crucero Belgrano, fines de abril del 82. Nosotros ya estábamos navegando, ya se habían recuperado las islas, todo eso, pero seguimos durante todo ese tiempo navegando. Al oeste de Malvinas, entre Malvinas y el continente, hacíamos una navegación por ahí y llega una orden de que teníamos que ir más al sur, el destructor Piedrabuena, donde yo estaba, y había otro destructor que era similar al nuestro, el Bullar, y nos fuimos a reunir a la isla de los Estados con el crucero Belgrano. Esto fue finales de abril. No recuerdo bien si fue 1 o 2 días, estuvimos fondeados en ese lugar. O sea, yo salía a cubierta y lo veía como a 200, 300 metros el crucero, imponente. Ese barco tenía 2 cuadras de largo casi, era el doble del nuestro. Nosotros teníamos 300 tripulantes y eso tenía 1079, o sea, triplicaba al Piedrabuena. 1 de mayo salimos a navegar hacia Malvinas, los 3 barcos, por el sur de las islas. Nos enteramos después de que era para atacar la flota. Toda la armada se dirigía al norte, iba nuestro portaaviones, y al sur íbamos nosotros, el portaaviones y otros barcos, por supuesto. La idea era que lo atacara la aviación naval desde el portaaviones a la flota inglesa y nosotros estaríamos al sur esperando a ver qué pasaba, si escapaban por ahí o si nosotros llegábamos. Bueno, eso nunca lo vamos a saber. Yo pienso que fue una suerte. La circunstancia hizo que en ese lugar siempre hay viento. Eso te iba a preguntar cuáles eran las condiciones climáticas. Sí, malísimas. Estamos hablando de abril, mayo. Sí, pero frío. Es todo el año. O sea, ahí en el sur el mar es constantemente oleaje, 8 o 9 metros de altura. Malísimo para nosotros los marinos, los que éramos marinos, porque sufríamos muchísimo eso, ese ajetrear. Cuando estábamos llegando, todos en posición, cubriendo puestos de combate, se calma el viento, algo raro, y los aviones no podían despegar, porque faltaba un viento de cola, que era para que pueda despegar, porque estaba cargado de armamento, combustible. Bien. Y se suspende la operación. Pegamos la vuelta y vamos otra vez hacia el continente. En un momento se deja de cubrir el puesto de combate y vamos todos relajados. Y a las 4 de la tarde se vuelve, creo que eran las 4, más o menos, una cosa así. Vuelven a tocar para cubrir puesto de combate. Pensábamos que era una más, porque eso se hacía constantemente en el mar. Por lo general eran ejercicios. O sea que real fue la anterior, que íbamos hacia el encuentro de los ingleses, y después supimos que esta también. Bueno, ahí ya había vuelto la tempestad, lo normal, digamos, y nos llamaba la atención de que el barco se movía mucho, que iba muy rápido, muy fuerte. Se incrustaba el barco en las olas, se mojaba, se zarandeaba, no solamente el movimiento de subir y bajar, sino también que se zarandea, las hélices quedan en el aire, y hace un movimiento que trabajan en vacío. Bueno,
se empezaron a hacer rumbos, o sea, las chapas en algunos lugares empezó a entrar agua. Nosotros cubríamos puesto de combate, yo en la proa del barco, o sea, la peor, y yo era electricista, era suboficial electricista. Yo había hecho la carrera, entré a los 15 y a los 18 llego ahí a cubrir mi puesto, digamos. Fue mi primer navegación todo esto. Y bueno, yo ayudaba porque yo tenía que conectar las bombas de achique, todo eso. Y eso habrá tardado un par de horas. Y en un momento el comandante nos avisa por altavoz de que el crucero Belgrano había dado un SOS. Bueno, y ahí nos quedamos mirando. Ahí empezó la guerra para nosotros, digamos, porque antes no había pasado nada. Bueno, nosotros durante esas 2 horas o algo más estábamos escapando del submarino. Eso era lo que estábamos haciendo. No lo sabíamos. Y en un momento el comandante decide, bueno, volver a donde tendría que estar el crucero. Al lugar donde dio el pedido de socorro. Sí. Bueno, cuando llegamos ahí, todos los que no hacíamos ningún laburo, o sea que no estábamos cumpliendo una guardia, fuimos a la cubierta a mirar, a ver si veíamos algo, de algún lugar, una bengala, algo. ¿Y se veía algo? No. Claro. Sí, manchas de petróleo, era lo único que encontramos. O sea, no había otra cosa, no había nada flotando, no había balsa. Y bueno, y ahí pensamos seriamente de que no había sobrevivientes. Y ahí se nos llenó de preguntas. Yo tenía muchos amigos ahí, todos teníamos conocidos. Había tanta gente ahí que alguien conocía. Bueno, yo tenía un montón, tenía 12 compañeros de mi promoción, de que eran electricistas como yo, que habían hecho 3 años de curso. Bueno, mi trabajo era el de electricista, yo no tenía un puesto fijo. Sino que tenías que ir solucionando problemas. Claro, y podía estar en cualquier lado. Me tocó eso, ver muchas cosas y escuchar muchas cosas, o sea, pude ser testigo de muchas cosas. Entre ellas pude marcar una balsa. Cuando encontramos las balsas, a los costados había brújulas para medir, así, marcar. Y yo vi que nadie lo estaba haciendo en ese momento y veo una balsa allá a lo lejos y la marco. Y le paso a uno que estaba anotando dónde estaba la balsa. Bueno, esas cosas que pasaban. Cuando estaba subiendo al puente de comando, no sé si me habían llamado o qué, desde adentro alguien grita, ahí están. Era el radarista que encuentra las balsas, todos puntitos. Nosotros lo estábamos buscando a 100 kilómetros de ahí. La tormenta se los llevó y a nosotros nos avisa un avión dónde estaban, que los pudo encontrar. Un avión de la Armada también. Bueno, y ahí fuimos los primeros en llegar, y empezó esa tarea de rescate que fue muy difícil, o sea, nadie estaba acostumbrado a hacer eso. Claro. Una balsa pequeña. Ponernos un poco más en situación. Horario del día, hablabas de las condiciones de clima. Bueno, era luz de... No, nosotros llegamos de día. Calculo que para mí creo que era de mañana, no sé qué hora. Eran cortos los días. El día del hundimiento, que cuando nosotros lo fuimos a buscar, creo que eran las 6 de la tarde y era de noche cerrada. Así que lo empezamos, yo pude estar en muchos lugares. La realidad era que yo estaba buscando a mis amigos, o sea, pasaba por ahí. Mi curiosidad de acercarme, había varios lugares donde se iban rescatando. Qué sé yo. Pude ver, encontré 2 de mis amigos, Leandro y Mario. Leandro iba caminando por la banda, por babor sería, de la izquierda del barco, y como a los 10-15 metros, él lo veo justo que lo suben, y él me ve y me raja una puteada de allá.
pero así como... De alegría. Acá Claro, estoy, ¿qué acá hacés, hijo estoy. de puta? Sí. Bueno, y ahí nos abrazamos, qué sé yo. Yo no sabía cómo reaccionar, no sabía si llorar, qué sé yo. Lo quiero mucho, pues está bien él. Bueno, ahí no sé después qué pasó, si no me quedé con él porque yo seguía haciendo otra cosa. A ellos se los rescataba, le sacaban toda la ropa, le ponían ropa seca. Bueno, Y subían al barco de ustedes. claro, iban subiendo a nuestro barco. Leandro, por ejemplo, venía con un pantalón y una remera y descalzo. O sea, él llegó así a la balsa. De estos 1000 y pico de tripulantes que recordamos, Sí. vos mencionabas, tenía el buque General Belgrano, Sí. lamentablemente la cifra es que fallecieron 323. Exacto. Y bueno, los otros enfrentaron cuestiones de supervivencia muy complicadas, como Sí, vos estás planteando, claro. especialmente las bajas temperaturas y Sí. las condiciones, ¿no? Sí. De ellos, 37 fallecidos fueron santafesinos. Sí, del crucero sí, Ujú. exacto, sí. Y tenemos 7 rosarinos, lamentablemente 7 jóvenes rosarinos. ¿Cómo fue un poco, vos planteabas, empezaron a subir a las barcas, cómo fue el trayecto para llegar a tierra, cuál fue el otro punto que conectaron? Bueno, nosotros estuvimos casi 3 días buscando y rescatando compañeros. Bien. Queda después un solo barco, que era el buque Hospital, y ya no rescata más. Creo que encuentra una balsa que estaban fallecidos los compañeros. Y fuimos a Ushuaia. En Ushuaia desembarcamos ahí con ellos, los desembarcaron, y ahí ya le perdimos el rastro. Uno de esas vueltas que yo daba, paso por la enfermería, que en realidad era la cámara de oficiales, porque la enfermería del barco entraba una camilla y una silla. Se improvisó un lugar. Claro, esto era un lugar más amplio, que era donde comían los oficiales, qué sé yo. Bueno, y eso se hizo enfermería. Yo estoy por bajar una escalera, me dirigía a otro lado y había una puerta abierta que era de la cámara oficial, de ese lugar. Uh-huh. Y ahí el médico estaba curando a alguien, estaba muy quemado. Y vio cuando le levantan así la piel, le estaba retirando piel. Bueno, esa es la primera vez que yo veo a un rosarino que no conocía. En otra oportunidad, alguien nos dice que venía un helicóptero a buscar a un herido, o a los heridos, no sé. A nosotros nos llamaba mucho la atención que un helicóptero se posara en el barco porque realmente era muy peligroso. Nos llamaba mucho la atención. Bueno, y la mayoría de nosotros, el que podía, se puso a mirar. Y yo estaba, la pista de aterrizaje estaba un piso más arriba, digamos, de donde yo estaba parado, y veo, cuando sacan a alguien, le veo la cara, inclusive, y lo meten adentro del helicóptero. Veo que se queja así del dolor, me parece recordar que el pelo se le revoloteaba. Y atrás mío, alguien, que no me acuerdo quién es, dice, ese es Gallo, el rosarino. Se ve que lo conocía él, capaz que era compañero de él. Gallo era más antiguo que yo era cabo segundo, él era cabo primero. Tenía 23 años, yo tenía 18, o sea, ya tenía unos años más de carrera. Y pasó como todas las cosas que fui viendo. Algunos me quedaron en la cabeza, otras me fui olvidando, qué sé yo. Y hace 5 o 6 años, la Cámara de Senadores de acá de la provincia de Santa Fe hace un homenaje a los caídos de la provincia. Uh-huh. Y bueno, se hace un acto en Santa Fe, viajamos, tratamos de ubicar a los familiares de acá de los caídos rosarinos, y bueno, viajamos y le entregaron un cuadrito, tipo diploma, así, para la familia. Uh-huh. Para la familia.
como hay gente que no fue a retirarlo, los que eran de Rosario los trajimos nosotros al centro de combatientes. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento dijimos, a ver, vamos a revisar esto, a ver si podemos encontrar a los familiares. Y mientras yo lo iba pasando, veo Gallo, el rosarino. Y me volvió ahí en ese momento. Conectaste con Me conecté con eso. Uh-huh. Ah, mira. Y bueno, ¿y cómo hacemos que esto? Felipe Santiago Gallo. Felipe Santiago Gallo. Yo me tomé el compromiso de buscar a la familia de él. Porque nosotros después, yo no tenía ese trabajo. Era un compañero mío era que estaba buscando. Y él me había dicho que no había encontrado, él no tenía ni un contacto, nada. Bueno, empiezo con internet. No había datos, muy pocas cosas, alguna noticia de la época del diario La Capital, encontré, pero datos concretos nada, direcciones, teléfonos, eso no conseguía nada. Bueno, y en un momento agarro y pongo en las redes nuestras si alguien lo conocía, así como un grito desesperado, si alguien conocía familiares de Gallo. Y me contestan del centro de combatientes de Alvear, de Galvez, de la ciudad de Galvez, que había un veterano del crucero Belgrano, superviviente, que tenía a un sobrino de contacto de Gallo. Así que bueno, enseguida le dije que me pasen los datos que tenían, me pasan el nombre y un teléfono. Mientras a mí me pasan el nombre, lo googleo y aparece un chico con la camiseta universitaria de acá Rosario. Y yo soy socio de ahí. Bueno, y mi hijo juega al básquet. O sea, somos del club, claro. Lo mismo. Bueno, inmediatamente llamo a la capitana de básquet a ver si me averiguaba si era socio, si seguía siendo socio de ahí. Y efectivamente era socio. Nosotros, al no tener contacto, fuimos con mucho tacto, así como diciendo si tenían intenciones de hablar con nosotros, que nosotros queríamos contarle algo, qué sé yo, porque a lo mejor no querían. Exacto. Podía pasar. Y bueno, nos atiende. Con él habla el capitán de rugby, que es lo que practica él. Y bueno, y ahí nos pasa el teléfono. Bueno, pudimos dar con su mamá, que es la hermana de Gallo, de Felipe. Y bueno, y ahí empezamos a charlar, qué sé yo, le pudimos dar el diploma. Y en ese momento, de la charla sale de que él estaba enterrado acá en El Salvador. Y nosotros no sabíamos. Así que bueno, ¿qué hacemos? Y se vino la pandemia. Bueno, se cortó todo. Termina la pandemia, lo primero que hacemos, arrancamos de nuevo. Nosotros, por lo general, tratamos de custodiar todo lo que tenga que ver con Malvinas. Yo hoy fui a limpiar el cenotafio, entre otras. O sea, lo hacemos nosotros. Nos esperamos. Si hay alguna placita, también vamos. Están al cuidado de todo. Tratamos de que no se pierda. Son activos, se sabe que los excombatientes son tan activos. Así que quedamos con la hermana de ir un día al cementerio, para ver si era necesario poner una placa, pintar, arreglar, qué sé yo, hacer algo. Bueno, fuimos. Le digo a un compañero nuestro que es del crucero, Miguel Soto, le digo, ¿quería acompañarme? Le digo, vamos a ver la tumba de Felipe Gallo. Y me mira, me dice, ¿cómo de Felipe Gallo? Sí, está acá en El Salvador. ¿Cómo que está en El Salvador? Bueno, y así, claro. Sí, pero él era del Belgrano, ¿entendés? Uh-huh. Me dice, yo lo ayudé a él a ir a la enfermería. O sea, ya ahí se va reconstruyendo el relato. Sí. Claro. Yo lo llevaba de un brazo porque lo encuentro en shock, me dice. Me parece que me dijo que estaba desnudo. No sé si se le habrá quemado la ropa. Claro, probable. Sí.
y lo dice, yo lo llevo con otro a la enfermería y después me voy a la balsa. Bueno, llegamos a El Salvador con la hermana, fue otro compañero más, Raúl, y queda en un subsuelo el lugar, en el medio de la nada, oscuro. Por allá había un tubo fluorescente, encima prendía y apagaba. O sea, la tumba estaba bien, o sea, son esos nichos, qué sé yo, pero no llegaba nadie, y llegaban, no sé, los familiares. Claro. Bueno, y ahí empezamos a agachar la cabeza, y ¿qué hacemos? A los 2 o 3 días, Raúl, el otro compañero que vino con nosotros, tenía una reunión con la municipalidad, no sé para qué, y pregunta, ¿con quién se puede hablar para ver qué se puede hacer con eso? Y dice, de El Salvador tenés que hablar con Taparelli, con Dante. Bueno, le pedimos a Dante le contamos más o menos lo que pasaba. Dice, bueno, nos vemos tal día, que eso no pasaron muchos días. Así que lo llevamos a Dante, lo llevamos al lugar, miraba también como miramos nosotros. Dice, bueno, vamos para arriba, vamos a caminar un rato, qué sé yo. Empezamos a caminar y nos lleva hasta el Paseo de los Ilustres. Claro. Y cuando llegamos ahí señala un lugar y dice, acá va a estar Felipe. Nos largamos a llorar. Mientras pasa todo esto, cuando se empieza a armar, yo le comento al hijo de un veterano, ustedes lo deben conocer, Eber Arnoldo, que es periodista, que trabaja en Canal 3, me parece. Sí, en Rosario 3. Me dice, mira, dice, yo tengo un compañero de trabajo, dice que es buenísimo para todo esto, y me lo nombra a Ricardo Robin, un periodista. Y digo, bueno, pasale mis datos, dice, bueno, y así sale que él me hace una nota en Rosario 3, y como que se empieza a abrir el abanico, y ya no era solo entre nosotros, sino que ya había gente que lo empezaba a leer, que se empezaba a compartir la historia, todo lo que iba pasando. Y bueno, nuestra meta era tratar de llegar al 2 de mayo, el que teníamos más cerca, que nosotros no sé en qué momento empezamos a laburar fuerte, pero faltaban 3 o 4 meses, una cosa así. Nos encontramos con el problema de que la tumba, para sacar el cuerpo de ahí, poder cremarlo y obtener la ceniza y ponerlo en ese lugar, necesitamos la firma de la familia, claro. Bueno, de los herederos. Y ahí nos enteramos que él, cuando muere, estaba casado con una chica de 18 años y un hijo de 9 meses. Bueno. Y bueno, ahí empezaron los problemas, porque la hermana nos dice que el vínculo se había cortado, hacía muchísimos años. La viuda había dicho que iba a rehacer su vida, qué sé yo. Ella era de Buenos Aires, o sea, el chico también nació en Buenos Aires, así que muy poco vínculo. Y no sabíamos qué hacer. Bueno, vamos al cementerio a averiguar, qué sé yo, y un empleado se me acerca y me dice, mirá, si vos querés hacer un trámite rápido y que dé resultado, que esto, que lo otro, lo tiene que hacer el consejo. Y ahí te dé una mano de bueno, cómo viste, ahí corriendo al centro, a hablar con hablamos con, ¿cómo es? María Eugenia Smuck, y en 2 días lo tuvimos. Sí. Y se logró. Se logró. Así que fuimos a ver la tumba el día que lo sacaron. Estaba el director de todos los cementerios de acá de Rosario, Fernando Faguada, y bueno, él se paró al lado de la tumba, él fue hasta donde lo creman, él vio que las cenizas eran las de él, bueno, todo eso, este tipo, la verdad que, o sea, mucha gente se empezó a involucrar. Mientras tanto, el tema de la nota, yo recibo por un mensaje, no me acuerdo si por Instagram, que me agradecía, qué sé yo, era de España. Me dice, yo soy la esposa de otro sobrino de Gallo, que estamos viviendo en España. Bueno, un gusto, qué sé yo. Y ahí los hermanos Gallo también estaban con unos problemas entre ellos, que mucho no se hablaban.
ahí no nos metíamos nosotros tampoco, pero me dan con la hermana, la otra hermana de Gallo, que es melliza de Felipe. Bueno, que era la mamá de este chico que nos habla desde España. Me pongo en contacto con ella, le cuento toda la historia, lo que queríamos hacer. Bueno, le encantó, se emocionó como todo, como se había emocionado Norma, la otra hermana, y nos da el visto bueno, qué sé yo. Dice, no sé cómo sale, y en un momento me dice, yo tengo el teléfono del hijo, ¿viste? Y ahí me empezó a latir el corazón más fuerte, ¿viste? Cómo se va armando la trama. Claro, la red yo de las lo primero que pensé, le tenemos que avisar, tenemos que tratar de contactarlo, qué sé yo. Así que le mando un mensaje, le explico quién era, lo que estábamos haciendo, y me clavó un visto. Y me dejó ahí. Bueno, los días empezaron a pasar. Ya se acercaba el 2 de mayo y siguen pasando cosas. Estaba en el club tomando un café mientras mi hijo practicaba. Teléfono, Moreno Enrique, de Mendoza. Compañero mío de promoción, se salva él del crucero. Ya cuando estaba hablando, lo primero que escucho es que estaba sollozando. Y me dice, yo tengo que ir. Me decía, yo quiero ir, ¿viste? Bueno, le digo, no hay problema, venite, qué sé yo. Sí, pero yo quiero hablar con el hijo. Bueno, mirá, el hijo todavía no me contestó. Estamos tratando que se contacte. Dios quiera que sí. Yo quiero hablar. Dice, yo lo llevaba con otro, lo encontré y lo llevaba con otro a la enfermería. Era el que estaba al lado del Soto. Claro. Dice, y bueno, es duro. Yo tenía la piel de él en mis manos, me decía, y necesito hablar con el hijo. Así que bueno, vinieron. Felipe también tiene un hermano que era el menor, es el menor, y él me hace llegar al principio que no quería involucrarse, que él habría sufrido mucho, qué sé yo. Creo que tenía 12 o 13 años. Y creo que tuvo que reconocer el cuerpo. Así que fue muy duro para él. Estoy tratando de armar, porque iban pasando cosas. Me llama otro de que estaba conmigo en el barco, que era el enfermero, y me dice, Vitale, yo tengo que ir. O sea, parecía calcado, que se habían pasado un papel que todos me decían lo mismo. Claro. Dice, yo tengo que ir. Dice, vos sabés que yo le mojaba los labios a él cuando estaba en la enfermería. Y bueno, loco, venite, no hay problema, qué sé yo. Lo que, para un poco explicar por qué todo esto tiene también conexión con un microhistoria y con la historia que proponemos compartir con los oyentes de tu programa, es que así se trama la historia. Así es como se construye la historia, no importa si pasó hace 45 años o si pasó hace 200. Cuando alguien arranca una investigación, lo que hace es, como un electricista, ¿no? Conectar todo. Bueno, vos sos electricista. Sí. Lo hace bien. Por eso. Lo hizo muy bien. Conectar los puntos que falta conectar para que el circuito empiece a andar, que en este caso es poder tener una explicación. La conexión rosarina que nosotros, también está bueno que les dejemos un espacio abierto para que sigan escuchándote, para que lean el libro que estás escribiendo con Ricardo, y para que también nos visiten en la muestra. Eso quiero que nos cuenten. Donde están muchos testimonios que nos han acercado a los veteranos. La muestra está todavía en el ECU, el Espacio Cultural Universitario de Rosario. Va a estar un mes más, hasta finales de mayo, o sea que se prolonga durante 4 semanas más. Va a estar hasta finales de mayo en el ECU San Martín 750, se puede ver todos los días de 10 a 18, y allí, por ejemplo, entre las cosas que van a poder ver, está el diario de un radarista
que fue en los vuelos de la Armada a buscar sobrevivientes del Belgrano. Hay un diario que es el de Miguel Ángel Hellman. Hay las páginas de un diario que están reproducidas para que ustedes vean el soporte material también. Exacto. De lo que está contando Fernando. Está muy emocionado. Sí. Fernando, nosotros te agradecemos mucho la presencia acá y el testimonio es súper valioso. Nos queda muy poquito tiempo, por ahí si querés cerrar la historia como para que nos quede ahí y contar brevemente del libro en el que estás trabajando, así podemos despedirlos teniendo un cierre y que puedas también terminar de contar esta historia. Voy a dejar algún par de cosas de lado y bueno, contarte que la Armada Argentina trajo el Araquín, un barco con una dotación, con una guardia de honor. El comandante del barco era rosarino. El primer oficial que lee la nota de Ricardo Robin y insiste a su jefe, el jefe de la base acá que está en Zárate, que es el que manda esos barcos, o sea, es el jefe de la región, digamos, también era rosarino, y el almirante que estaba en Zárate también era rosarino. O sea, ahí hubo también mucha fuerza de parte de esa gente, y bueno, ellos pudieron estar presentes, y bueno, a mí medio que me sanó porque yo no estaba bien con mi fuerza, digamos, con la Armada. No había cosas que no me habían gustado cómo terminaron, qué sé yo, y bueno, ¿y cómo termina esto? El día antes, el 1 de mayo, Santiago, que es el hijo de Felipe Santiago Gallo, me confirma que venía. Así que yo lo fui a esperar a la puerta del cementerio y llegó él y sus 3 hijos. Sé que vinieron los nietos. Todos. De Felipe Gallo. Todos. Genial. Y descansa justamente en el Paseo de los Ilustres. En el Paseo de los Ilustres. Fernando, muchas gracias. No, a ustedes. Un placer recibirte aquí.